iniciar hoy con nuestra sesión del día de hoy. Y el tema que traemos para el día de hoy es un tema que lo he titulado Muerte a la verdad. Y se debe, y ustedes se van a dar cuenta, pues, a unos hechos muy puntuales que vamos a estudiar respecto de las juventudes actuales, de las cosas que hoy en día tenemos que estar viendo, que estar conociendo y de lo que está ocurriendo en el mundo en este momento. Entonces, hoy vamos a estar trabajando mucho sobre el tema de la juventud. Y, y claro, pues vamos a empezar a hablar de algunas cosas que son muy importantes. Recuerden ustedes que el seminario se llama Hechos siglo XXI. Y pues vamos a estar hablando de unos hechos que tienen que ver con lo que está ocurriendo en el mundo secular y los hechos que el Espíritu Santo está haciendo actualmente en la iglesia en nuestros tiempos. Entonces, no vamos a estar trabajando como tal el libro de los hechos, no porque no valga la pena, porque es un libro glorioso, precioso. En una ocasión, cuando estábamos en la presencialidad, hicimos un estudio capítulo por capítulo del libro de los hechos, porque es muy, muy hermoso. Pero como el seminario se refiere a los hechos del siglo XXI, pues nos vamos a centrar un poco en eso y por eso vamos a mirar lo que está ocurriendo en el mundo secular y también lo que el Espíritu Santo ha estado haciendo en la iglesia. Entonces, pues vamos a mirar los retos del siglo XXI para la iglesia, cuáles son las realidades del mundo actual y vamos a estarnos enfocando en este seminario bastante en la cultura secular. Bien, como ustedes saben, las nuevas tecnologías pues han irrumpido o han llegado a nuestra sociedad y han transformado el mundo. El problema es que nosotros no estábamos preparados para la llegada de esas tecnologías y por supuesto nos hemos ido adaptando, pero ha sido todo un proceso que ha implicado grandes cambios culturales, pues todo lo que son las comunicaciones, el transporte, pero principalmente la Internet han transformado completamente las culturas de los pueblos. Eso ha traído unos efectos sociológicos y culturales y los jóvenes nuestros nacieron en un contexto muy diferente al contexto en el cual nacimos nosotros. Piensan y tienen expectativas muy diferentes a las que tenemos nosotros los que nacimos pues en la época de los 50, de los 60, cuando no había ni celular, ni internet, ni nada de esas cosas. Entonces, el mundo actual, el mundo en el que han nacido estos jóvenes y el mundo en el que nosotros estamos viviendo, pues es un mundo muy diferente. Nosotros somos como una generación privilegiada que hemos podido ver cómo eran las cosas en el pasado, vivirlas y también ahora estar enfocados o viviendo lo que está ocurriendo en el mundo actual con las nuevas tecnologías. Yo recuerdo que en mi época nosotros utilizamos regla de cálculo. Yo conocí las calculadoras de LED rojo, de números rojos, las verdes, las de cristal líquido, el computador con DOS, luego con Windows. Bueno, hemos podido tener la oportunidad de ver todo ese desarrollo, pero los jóvenes nacieron en este contexto y ellos no conocieron lo que nosotros conocimos. Por supuesto, ellos tienen unas cosmovisiones muy diferentes a las que nosotros tenemos. Actualmente tenemos un mundo muy quebrantado que está desesperado por la verdad. Y el mundo actual, secular, es cada vez más hostil hacia los asuntos de la religión. Entonces, para poder hacer una diferencia nosotros, marcar una diferencia en este mundo en medio de estas nuevas juventudes, de esta juventud secular, globalista, tenemos que nosotros entender lo que está ocurriendo en el mundo secular. Tenemos nuevos retos, tenemos nuevas circunstancias, tenemos que aprender a comprender un poco las transformaciones sociológicas y culturales que están ocurriendo y entender que el modernismo ha afectado, ha cambiado de manera muy fuerte el comportamiento humano, sobre todo, como les decía, sin que estuviéramos preparados para ello, sin que nosotros
las tecnologías llegan y uno no está preparado para los cambios que las tecnologías van produciendo. En esta época tenemos algo muy importante que está ocurriendo, lo que se llama la revolución de la información. Entonces, todas las revoluciones que van llegando o que han ocurrido a lo largo de la historia siempre cambian el orden establecido. Y esta revolución de la información, pues no es la excepción, también cambia el orden establecido. Este mundo es muy dinámico y está siendo transformado, está cambiando mucho. A través de Internet se manipulan las ideas y el comportamiento humano. Eso ocurre con Facebook, con Twitter, y como ustedes veían en estos días que entrevistaban a ese señor Elon Musk, que es el hombre más rico del mundo y que está por ahí en miras de comprar Twitter y todo eso, él anda analizando, porque es un hombre muy preparado, cómo modificar los algoritmos para poder tener más control social. Entonces, hoy en día la información es la mercancía y la información es dinero y es poder. Quien controla la información tiene poder y eso es lo que están haciendo hoy en día los grandes multimillonarios con todas estas redes sociales. Las redes sociales han transformado la sociedad, han cambiado el comportamiento humano, han interferido en la vida de las personas y hoy en día estamos, los seres humanos cada día estamos como más solos, porque sí, hay contacto con mucha gente a través de los medios de internet, de las redes sociales y demás, pero la persona está quedando más aislada. Bien, el mundo secular tiene una nueva visión y en esa nueva visión la Biblia ya no es la guía, la brújula moral, ya no es más la guía moral. Hoy cada persona decide qué es correcto y qué es incorrecto y la sociedad actual ve a la iglesia como algo irrelevante para su vida, sobre todo entre los jóvenes, como les decía, que es donde vamos a estar un poquito más centrados. Entonces, ellos consideran que la religión es un asunto, una tradición muerta, y a los jóvenes ya no les interesa mucho esto. Piensan que es una tradición muerta y vacía del pasado. Esto está ya como desactualizado para ellos. Y existe una división cultural entre la cultura juvenil secular y la iglesia. Eso hoy en día es algo muy marcado en nuestros tiempos. He estado estudiando a un autor cristiano que él trabaja mucho con los jóvenes, principalmente con el teatro y la música. Y su grupo que tiene musical es un grupo de rock pesado. Y con eso está llevando el mensaje del evangelio a los jóvenes. Y es una obra maravillosa la que está haciendo. Él ha estado trabajando mucho, principalmente en los países donde es más difícil predicar el evangelio, donde los jóvenes han caído más en la drogadicción y en todo tipo de cosas de las que la sociedad hoy en día está, está siendo afectada. Entonces se han identificado, o estos autores identifican, varios tipos de no cristianos. Entonces han hecho clasificaciones como esta que ustedes ven ahí. Unos no cristianos positivos, que son los que nosotros llamaríamos simpatizantes. Ustedes saben que el simpatizante es el que va a la iglesia, pero no es realmente un convertido. Los indiferentes, que son muy apáticos a las cosas espirituales y religiosas, y los hostiles, que son los que se llaman los antidios. Entonces tenemos los positivos, los indiferentes y los hostiles. Digamos que estos como los grupos que en general se han ido consolidando. Aquí hay algunas cifras que son interesantes. Más de un tercio de los adultos esencialmente eh, tienen una postura secular en sus creencias religiosas y en sus prácticas, que no están interesados en las cosas del Señor. Son más de 156 millones de personas en los Estados Unidos. No tienen ninguna afiliación religiosa. En el Reino Unido, el 71% de los jóvenes entre los 18 y 21 años declaran que no tienen ninguna creencia religiosa tampoco. En Europa, menos del 1% son cristianos evangélicos. Y en América Latina, el 19% manifiesta ser cristiano evangélico, pero una cosa es que lo manifiesten y otra cosa es que lo sean. Ustedes saben que Andrés repite hasta el cansancio que
no todo el que come maíz es pollo. Y así es verdad, porque hay muchísima gente en nuestro medio, en América Latina, que dicen ser cristianos, pero son cristianos nominales, no son cristianos realmente entregados. Entonces, nosotros tenemos un compromiso que es observar lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, porque de esto, pues, de esta forma es que nosotros vamos a poder hacer un buen trabajo evangelístico. Están ocurriendo muchos cambios en el mundo secular y debemos ser adaptativos a lo que está ocurriendo en nuestra sociedad. Tradicionalmente los eventos evangelísticos se hacen dentro de los templos y presentan lo último del entretenimiento cristiano para tratar de atraer creyentes. Pero este tipo de predicación o este tipo de actividades pues no llega a los apáticos, a los que son anti Dios. Entonces, normalmente solamente alcanza a duras penas a los simpatizantes, pero no alcanza realmente a la gente que no conoce del Señor. Entonces, aunque el mensaje no ha cambiado, nosotros debemos entender que tenemos que buscar otra forma de expresarlo, de llevarlo, de darlo a conocer, porque el mundo ha sido transformado, el mundo ha cambiado. Entonces, debe expresarse de formas novedosas. El mensaje no lo vamos a cambiar, el evangelio siempre es el mismo. De hecho, en la escritura dice que no hay nada nuevo debajo del sol. Y hay un principio en teología que dice que si algo es bueno, no es nuevo, y si algo es nuevo, no es bueno. O sea, nosotros no vamos a predicar algo nuevo, algo diferente que el evangelio revolucionario y precioso que desde un principio se ha estado predicando. Pero sí tenemos que utilizar estrategias diferentes. Entonces, las antiguas verdades del evangelio tenemos que poderlas expresar o necesitan ser dichas de una manera diferente para poder llegarle a la gente. Entonces, son las mismas verdades aplicadas a nuevas circunstancias y a nuevas personas. Seguir a Jesús sigue siendo tan emocionante y dinámico como lo ha sido siempre. En la vida cristiana y la predicación del Evangelio, eso es así, es emocionante, es dinámico, es lleno de riesgos, es decir, es de todo, menos una tradición muerta del pasado, como lo están manifestando hoy en día los jóvenes. Entonces, tampoco se trata de tener una metodología, porque en realidad no existe un método único, no existe algún método particular o especial o no. Lo que nosotros tenemos que aprender es a tener claro que el Espíritu Santo sigue actuando, sigue dando su guía. Entonces, el Espíritu Santo realmente usa a quien se dispone. Y recordemos lo que aprendimos en la primera sesión. Recordemos que la primera sesión se llamó silencio porque hablábamos de 14 días entre la ascensión del Señor y la venida del Espíritu Santo en los que no ocurrió nada. ¿Por qué? Porque sin el Espíritu Santo no hay hechos. Eso básicamente fue la enseñanza o el mensaje de la primera sesión que tuvimos el miércoles pasado. Solamente a través del Espíritu Santo se puede llegar al mundo secular. Sin el Espíritu Santo no ocurre nada. Nosotros tenemos que aprender a ser Espíritu Santo dependientes, depender de Él, porque sin Él no se puede lograr nada. Y veamos que hay algunos factores positivos que tenemos, digamos, como puntos a favor para poder hacer este trabajo. Hay grandes necesidades espirituales en el mundo. Existen y la gente es consciente de ella. Hoy en día hay mucho suicidio, hay mucha depresión, hay mucha gente sufriendo. ¿Por qué? Por el aislamiento mismo que han ocasionado las nuevas tecnologías, las redes sociales, las nuevas circunstancias en las que vivimos. Otro aspecto a favor es que Dios quiere usarnos para que nosotros hagamos una diferencia. Hay una creciente insatisfacción entre los creyentes también. Hay cristianos que tienen mucha sed de Dios, de hacer cosas. Y hay muchos cristianos que están cansados de ese cristianismo aburrido y de esa fe débil. Muchos cristianos están interesados en impactar al mundo. En estos días veíamos cómo todo el grupo de
de trabajo que tienen organizado. César y Karen estuvo trabajando allá en Tabio y fue un tiempo maravilloso por lo que ellos contaban, y el Espíritu Santo se movía y hacía cosas entre las personas. Hay gente como ellos que están dispuestos a trabajar, y como tantos que viajaron allá a apoyar. Hay mucha gente en la iglesia que está interesada en impactar al mundo. Hay hambre en la iglesia por hacer una diferencia en este mundo. Y Dios está igual de activo, el Espíritu Santo, que al comienzo. Y Dios es un Dios que no se impresiona por las tecnologías globales que tenemos hoy en día, ni por las circunstancias que se han surgido con las nuevas condiciones de la tecnología y los desarrollos de todos estos sistemas web. Dios no se impacta con nada de eso, y el Señor todo esto pues lo sabía que iba a pasar. Entonces, realmente la iglesia tiene todo lo que necesita. Nosotros tenemos lo necesario para impactar al mundo. Tenemos muchos aspectos a favor, pero principalmente nosotros tenemos que aprender a tener esa dependencia del Espíritu Santo para poder impactar al mundo. Vamos a estar trabajando durante este tiempo mirando mucho lo que ocurre entre los jóvenes, lo que está pasando, porque es que los jóvenes han tenido unos cambios muy grandes en su comportamiento psicosocial debido a toda esta influencia de todos estos medios de comunicación, más todas las cosas negativas que el mundo está ofreciendo. En estas épocas tenemos como unas condiciones de drogadicción, de adicciones y demás cosas que se ha desarrollado bastante. Entonces, para la iglesia, digamos que existe un problema y existe una solución. El problema es que, aunque entendemos el qué y el por qué de nuestro trabajo evangelístico, luchamos muchas veces con el cómo, con la forma como se va a hacer. Pero la verdad es que no necesitamos métodos creativos, sino que se necesita de hombres sensibles a la voz de Dios, hombres y mujeres obedientes y deseosos de trabajar, y personas que tengan claridad. El gran problema que a veces tenemos también es que eh, existe mucho ese pensamiento o esa tendencia a creer que Dios solamente llama a ciertas personas extraordinarias que tienen unos llamamientos sobrenaturales y que van a ser los grandes conferencistas internacionales. Pero el Señor nos usa a todos, eso es la verdad. Y entonces las necesidades que hay en el mundo en este momento son demasiadas, y los cristianos no debemos ser solamente espectadores, sino que tenemos que ser sensibles, obedientes, dóciles a la voz del Espíritu Santo y tener esa disponibilidad, porque Él sigue actuando. El Espíritu Santo no ha cambiado, no ha dejado de estar activo. Recuerden ustedes que cuando estuvimos trabajando el seminario de la Revolución de la Gracia, hablamos del testigo ocular y práctico, cómo el Espíritu Santo seguía obrando, y a lo largo de los tiempos hemos visto los grandes avivamientos, los grandes movimientos sobrenaturales que el Espíritu Santo ha hecho a lo largo de toda la historia. Y el Espíritu Santo sigue tan dinámico como ocurrió allí el día de Pentecostés, haciendo muchas cosas hoy día. Entonces tenemos que ir entendiendo las realidades del mundo secular y de esta cultura juvenil que ha sido globalizada por las condiciones en las que nacieron, por las condiciones en las que se están levantando en medio de este mundo completamente transformado, que para nosotros los que ya somos de cierta edad, pues la tecnología sigue siendo un impacto muy grande para nuestras vidas. Entonces, esta cultura secular globalizada, tenemos que mirar cómo nosotros la podemos acometer. Entonces, si vamos a alcanzar a las personas, debemos conocerlas. Y pues, como les decía, vamos a estar mirando mucho el tema alrededor de los jóvenes. Hay dos conceptos muy generalizados entre los líderes juveniles cristianos, las personas que han estado trabajando con los jóvenes de una manera intensa, de una manera fuerte. Concluyen estas dos cosas que ustedes ven ahí. Nunca ha existido una cultura juvenil más unificada que la actual. Unificada en cuanto, ya vamos a mirar en cuanto a qué es que están unificados. Pero también, es decir, ellos están como muy asociados a través de las redes, pero al igual están aislados, solos.
Y ellos dicen, si se les sabe llegar, los jóvenes seculares van a responder al Evangelio. Y eso pues lo dice un hombre que ha estado trabajando intensamente, como les digo yo a ustedes, en la calle con la gente, a través de su grupo musical y de teatro. Y también todos estos personajes que han trabajado tanto con ellos han encontrado que los jóvenes de la cultura globalista, secular o globalizada, secular hoy en día, tienen tres pilares filosóficos muy grandes, que son estos tres. Entonces, como ellos tienen unas cosmovisiones entre ellos muy similares, porque ¿qué pasa? Los jóvenes de esta cultura global, es decir, los jóvenes de cualquier lugar del mundo, lo que se ha observado es que se parecen mucho, aún hasta en su forma de vestir se parecen mucho. Entonces, como que tienen una cosmovisión muy unificada, muy similar, tienen como las mismas formas de pensar y los jóvenes de todas partes del mundo hoy en día son más parecidos que lo que han sido nunca en todos los tiempos. Y tienen estos tres pilares en cuanto a su filosofía o a su manera de pensar, que son los que vamos a trabajar hoy: el secularismo, el relativismo y la tolerancia. Entonces, hoy en día se han deteriorado, se han roto las fronteras culturales, ya realmente no están, no existen. Los medios de comunicación, las estrategias económicas globales y la Internet, pues han generado este tipo de condicionamiento o de mentalidad que ha surgido entre los jóvenes, de mentalidades. ¿Qué es? Vamos a estudiarlos uno por uno. ¿Qué es el secularismo? El secularismo es eso, muerte a la religión. No se trata de que ya no esté Dios o que ellos ya no reconozcan a Dios, pero han privatizado su espiritualidad, la han marginado. Y entonces, aunque no rechazan a Dios, simplemente no piensan en Él, no tienen, digamos, como ese interés que nosotros pudimos tener en una cultura diferente, en una época diferente y en unos tiempos diferentes y unas condiciones diferentes en las que nosotros nos levantamos. Aunque no rechazan a Dios, como les digo, pues no piensan en Él. Y muchos investigadores los han rotulado mal. Los llaman algunos los jóvenes post-Dios o los jóvenes don nadie, porque no están filiados a nada, no tienen un vínculo espiritual con nada. Entonces, son generaciones que no tienen realmente ninguna filiación religiosa. Entonces, para ellos hay muchas cosas que han cambiado. Como les decía, la religión y el cristianismo pues son irrelevantes. Ven a Jesús solamente como una buena persona o como un maestro en lo mejor de los casos, pero otros lo ven como un símbolo de reprensión o de intolerancia. Así ven el cristianismo. El 60% de los millennials piensan que el cristianismo es moralista y el 64% de ellos considera que el cristianismo es anti-gay. Tienen falsas percepciones acerca de Dios y, por supuesto, esas falsas percepciones conducen a la secularización masiva de los jóvenes, que se convierte en un grave problema. Entonces, para ellos la religión se ha convertido en algo estrictamente privado. Se ha reubicado lo divino en la parte privada de la vida de las personas. Aunque no han perdido su espiritualidad, ellos no la discuten, su espiritualidad no la discuten y cada uno tiene su propia espiritualidad y su propia manera de ver las cosas, como si tuvieran muchas religiones, ¿no? Y cuanto más ambigua sea la fe de ellos, o sea, más rara, más extrambótica, entonces más les interesa, más les parece interesante. Entonces, toda forma de creencia para ellos es aceptable. Toda forma de creencia es válida. Y entonces, las convicciones espirituales específicas de una persona no les importan, no les interesan. Entonces, por supuesto, Dios no es que haya desaparecido, pero perdió su puesto en la mesa. Quiere decir que como que
pasó a un segundo plano, a un segundo lugar en el pensamiento de ellos. Por supuesto, esto genera uno de los mayores desafíos para la iglesia, que es la secularización masiva, que esto es lo que está ocurriendo en la actualidad. Y entonces esta secularización masiva surge de las falsas percepciones acerca de Dios que estábamos hablando ahora. Y esto ha generado pues todos estos cambios en el pensamiento de los jóvenes. El otro concepto es el relativismo. El relativismo es muerte a la verdad. Entonces, para ellos la idea de que la moral común es la misma para todos no existe. Dicen, no hay una moral trascendente, no hay una moral universal, no hay una moral general que se aplique a todos, porque depende de lo que cada uno considere valores o de lo que a lo que cada persona le dé importancia. Entonces, para ellos, esos conceptos como el bien, el mal, la justicia, el deber, son conceptos ilusorios, son construcciones, ellos dicen, son construcciones sociales ilusorias. Eso no sirve para nada. Y el eslogan de ellos es, pues bueno, tú tienes tu opinión, pues yo tengo la mía. Y la única verdad, que para ellos no es relativa, es que la verdad es relativa. O sea, eso sí para ellos es absoluto. Que la única verdad que no es relativa es que la verdad es relativa. Para ellos todo es relativo. Y esta época es una época que se caracteriza por esas cosas. Todo esto lo estamos estudiando, como les decía, mirando los hechos actuales del Espíritu Santo para que tengamos claro el mundo en el cual estamos viviendo. Entonces existe como un relativismo moral. Recordemos que la moral es el conjunto de costumbres y normas que se consideran buenas en una sociedad. Para ellos, la verdad es relativa. Pueden estar a favor de dos verdades relativamente excluyentes a la vez. O sea, se dicen y se contradicen. ¿Y qué es lo que les importa? Que lo que ellos están diciendo el pensamiento que cada uno expresa apoye la forma como quieren vivir, porque quieren vivir de una manera particular, singular, propia. Entonces, todas las verdades les parecen evidentes. Todo les parece que sí, que es válido. Entonces, fíjense ustedes que hay muchas cosas que están cambiando. Entonces, si uno va a mirar realmente un relativismo moral, ese conduciría a un mal absoluto, a un colapso social total. Pero ¿por qué a ellos no les trae ese colapso social? Porque nadie vive como si lo que piensa fuera verdadero o como si lo que piensa el otro fuera verdadero. Todo es relativo, todo es válido. Y consideran que la moral misma es relativa y viven como si no lo fuera. Entonces los jóvenes han abandonado la moral y los deberes. Crearon su propio sistema de valores. Cada uno lo va teniendo. No se centran en los roles de género. Miren ustedes que el tema del género hoy en día pues es una cosa que ha tomado unos rumbos absolutamente asombrosos, ¿no? Tampoco se centran en los valores familiares. No tienen respeto por las instituciones ni por la religión. Y sus valores son esos dos que ustedes ven ahí, la tolerancia y la inclusión. Entonces, todo es tolerado excepto el intolerante y todo es incluido excepto el exclusivo, o sea, el que excluye. Entonces, ese relativismo moral es una característica, digamos, muy marcada en los jóvenes seculares de la actualidad. Pero su relativismo moral es solo teórico, no es práctico, en realidad no lo viven. No cumplen ni sus propios estándares morales. Su relativismo es más conveniente que real, ¿no? O sea, está más enfocado en que las cosas se enfoquen hacia lo que yo quiero, en lograr lo que yo persigo. Entonces, pues esto ha dado un lugar a una creencia pues fundamental de los jóvenes, que es lo que se llama la tolerancia, o sea, el tercer pilar. Entonces, recordemos que son el secularismo, el relativismo y la tolerancia. En esta tolerancia también todo es válido, ¿no? Se habla de tener la mente abierta y eso suena pues muy bonito, pero la verdad es que en la práctica no lo es.
de la manera que ellos lo están enfocando, porque ser de mente abierta sí es muy bueno. Todas las ideas, las creencias, los puntos de vista, las consideraciones de cada uno, todas son válidas. Entonces, pues este concepto obviamente es absurdo, ¿no? Porque eso conduce a una autorrefutación, hace que las cosas se autorrefuten y es incoherente, porque obviamente esto no conduce a nada. Pero esto es simplemente como una extensión misma del secularismo. Bien, esta tolerancia es que todas las ideas deben ser respetadas, todos los puntos de vista son válidos. Y el gran problema que encontramos hoy en la tolerancia es que aunque antes las ideas, las personas eran sagradas y las ideas se podían debatir. Hoy en día para ellos la tolerancia defiende las ideas por encima de las personas y eso es bastante delicado. Si nosotros nos vamos a dar cuenta, el verdadero concepto de la tolerancia es que la tolerancia es la capacidad de escuchar a las personas con creencias diferentes a las propias y respetarlas. Pero, sin embargo, hoy en día esto ya no es considerado por ellos así. Cada uno considera que cualquier otro punto de vista diferente al propio es de mentes estrechas. Entonces, es una tolerancia falsa, no es tolerancia realmente, más intolerancia que tolerancia. Entonces, esto ha generado un clima de conformidad, ¿no? Y ya no se tiene la libertad para pensar críticamente sobre los temas por el temor al rechazo, ¿no? Porque al sacar sus propias conclusiones de un análisis, pues van a verse en un momento dado rechazados o intimidados. Entonces, en realidad, la tolerancia actual pues, es intolerante. Entonces, no es de extrañar que esta cultura, que es una cultura juvenil globalizada, rechace el cristianismo, no tenga interés en ello. ¿Por qué? Porque el cristianismo tiene unos preceptos y unas afirmaciones de verdad absolutas. Eso no les gusta, porque a ellos no les gusta que les impongan nada. Entonces, esa tolerancia de tolerancia no tiene mucho. Es más intolerancia que tolerancia. Por eso el cristianismo les resulta incompatible. Y cada vez más jóvenes lo rechazan y rechazan seguir a Jesús. ¿Por qué? Porque hacerlo es ir contra la corriente, es ir contra la manera de pensar de nuestro tiempo. No les interesa. Entonces, el haberse alejado, o esa emancipación cultural de Dios, pues les implica a ellos como que Dios desapareció de sus vidas, como que Dios murió. Entonces, sin poder definir la verdad y sin poder fundamentar lo correcto y lo incorrecto, la moral secular ha decaído. Y ellos mismos terminan encerrados en sus propias prisiones. Bien, la pérdida de Dios trajo como resultado pues la pérdida de la identidad. Y pues hoy en día los jóvenes han estado descubriendo que las verdades que escuchan pues realmente no les gustan, ¿no? Sus verdades no les terminan gustando y que la libertad de Dios no los ha hecho necesariamente libres. Como que pareciera cobrar fuerza de ese discurso de Nietzsche que decía, Dios está muerto. Es decir, ese es como el, el, el resultado final de todo esto. Y los jóvenes se han distanciado de Dios, se han alejado de su relación con Él. De hecho, no les interesa, consideran a quienes tienen prácticas espirituales o relación con Dios, lo consideran como anticuados, absurdos, atrasados, antediluvianos. La palabra nos advertía sobre eso, dice el apóstol Pablo, predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno. Corrige, reprende y anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar, porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que, llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Entonces, no nos debe extrañar que todo esto esté pasando porque es parte
de lo que la sociedad hoy en día nos está ofreciendo. Y tenemos que ir, vamos a seguir estudiando un poco más acerca de los jóvenes para que nosotros como iglesia nos contextualicemos de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, lo que está pasando en el mundo y la forma como nosotros tenemos cada día que irnos preparando para afrontar personas con este tipo de pensamientos, con este tipo de actitudes, porque aunque tengan todas esas características y esas formas de pensar que de pronto pueden ser equivocadas, también finalmente en su corazón tienen la impronta de Dios y también finalmente van a escuchar el mensaje de la palabra. Obviamente que como ustedes entenderán, no serán todos, pero sí en el corazón del hombre, a pesar de las mentalidades absurdas que puedan existir hoy en día, existe la tendencia, existe el anhelo y el deseo por tener una relación con el ser superior, con el Señor. Entonces, tenemos mucho trabajo por hacer, pero tenemos que entender lo que está pasando en el mundo actual para que nosotros podamos acometer la gran comisión con una visión mucho más clara. Bien, para el día de hoy nos está acompañando Luis Fernando Prieto, quien ustedes saben tuvo que pasar por una crisis muy grande. Hace 8 días su hija Luisa Fernanda nos comentaba sobre todo lo que ella vivió. Hoy él nos va a compartir acerca de lo que fue su propia experiencia en este tiempo y cada miércoles, con el favor de Dios, tendremos un testimonio nuevo, un testimonio diferente de las cosas que el Espíritu Santo en medio de esta sociedad, como está viviendo hoy en día la sociedad, está haciendo. Entonces, Luis Fernando, buenas noches. Buenas Por favor, noches, nos José comparte Dimas. pantalla. Gracias. Muy amable. Buenas Mi noches. esposa. Buenas Mucho gusto. Buenas noches. noches a ¿Cómo todos. estás? Sí, de verdad que qué gran oportunidad que tú me brindas para hablar desde mi perspectiva de lo que sucedió en mi vida en esa hospitalización en UCI que estuve 58 días por el tema de COVID. El miércoles pasado mi hija habló desde el punto de vista de ellas. Me refiero de mi hija, mi esposa y mi hijo, porque ellos eran los que estaban sufriendo en carne propia la situación que yo estaba viviendo. Al fin y al cabo, yo estaba dormido y no sabía qué estaba pasando, pero muchas cosas ellos vivieron profundas y tristes y muy difíciles, días de felicidad y días de tristeza. Como habían días que subían, habían días que bajaban, pero hubo un momento en que mis resultados empezaron a cambiar. Y ahí es donde yo escribo que mi vida tiene cuatro, perdone, 4 momentos especiales, que es el día de mi matrimonio, ver el nacer a mi hijo, ver nacer a mi hija y ver que yo nací de nuevo. Dios me hizo nuevo, realmente. Igualmente, fueron allí muchas personas a orar y dirigían sus manos, bien sea al 4.º piso donde estuve, que era la UCI, o en el 6.º piso, que era en piso, donde fueron varias personas de la iglesia a clamar por mi vida y por mi salud. Me perdonan porque yo soy muy sentimental. Entonces, las dos promesas que quiero compartirles a ustedes, una está en el Salmo 30, porque a eso yo he venido hoy a exaltar al Señor. Dice, te exaltaré, Señor, porque me levantaste, porque no dejaste que mis enemigos se burlaran de mí. Señor mi Dios, te pedí ayuda y me sanaste. Tú, Señor, me sacaste del sepulcro y me hiciste revivir entre los muertos. Y eso es evidente en mi vida. Él me hizo revivir de entre los muertos. Y la segunda promesa está en Isaías 38. Dice que porque en aquellos días Ezequías se enfermó gravemente y estuvo a punto de morir.
el profeta Isaías, hijo de Amós, fue a verlo y le dijo, así dice el Señor, pon tu casa en orden, porque vas a morir, no te recuperarás. Ezequías volvió el rostro hacia la pared y le rogó al Señor, recuerda, Señor, que yo me he conducido delante de ti con lealtad y con un corazón íntegro, y que he hecho lo que te agrada. Ezequías lloró amargamente. Entonces la palabra del Señor vino a Isaías. Ve y dile a Ezequías que así dice el Señor, Dios de su antepasado David. He escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Voy a darte 15 años más de vida. Esta promesa yo la leí hace, pero muchos, muchos años. E inclusive hice una predicación sobre esa palabra. Pero hoy es evidente en mi vida. Cuando yo cumplí 40 años, y eso hace 25, estoy revelando mi edad, le oré y le di gracias a Dios por ese cumpleaños y le dije, Señor, yo quiero que me regales otros 40 años. Y de esos 80 años ya he consumido 65, me quedan 15, que eso fue lo que yo le pedí a Dios y esto me hizo a mí mucho, muy, muy feliz. Pero ahora quiero decirle al Señor delante de ustedes que si es posible que me regalen más de esos 15, los recibiré. Pero si no, fue lo que yo le pedí. Y Él decide. Bueno, quería, esta segunda promesa habla de una parte que dice, pon tu casa en orden. El día que me hospitalizaron, que eso fue el 26 de enero, eh, me hicieron unos exámenes de laboratorio, me mandaron a placas de tórax, a terapia respiratoria profunda, porque me desaturé. Finalmente el internista decide que tenía que hospitalizarme y en piso, como que Dios me habló y me dijo, dale toda la información a tu hija, de lo que tienes, de lo que debes y de lo que no te debe. Y fue lo que yo hice, le entregué claves, le entregué todo, le dije qué debía, a quién le debía, quién me debía, hasta la del seguro funerario. ¿Sí? Le dije, miren, tengan presente los servicios, todo. Y ellos recibieron esa responsabilidad y, y ellos cumplieron con todo lo necesario para poder mantener el hogar. Yo me hice una pregunta, si yo no hubiera hecho eso, ¿qué hubiera sucedido? Mis hijos sin dinero, mi esposa sin dinero, sin cómo atender todas nuestras obligaciones. No obstante, mucha gente nos ofreció esa ayuda de tipo económico si la necesitábamos. Pero con el favor de Dios, Él me puso en mi cabeza y en mi corazón entregar todo eso. Y lo manejaron muy bien. Yo animo a todos los que están aquí presentes, que son cosas que hay que compartir con nuestros hijos, con nuestra esposa. Muchas veces ellas no saben nada de lo que uno tiene o de lo que no tiene. Pero eso es motivo de otra situación, de otra palabra. Me pasaron a piso, pero al siguiente día ya tenía 10 oxígeno de 10 litros. Ya, mejor dicho, estaba muy difícil y el internista ordenó llevarme en UCI. Allí estuve dormido por 58 días. En eso yo no sé qué pasó. Yo ahí no sé nada. Inclusive me queda difícil recordar cosas de antes, pero por eso estoy en terapias también. Ya al despertar, eh, mi despertar fue tranquilo, no hubo delirio en mi vida. Inmediatamente reconocí a mi hija y lo primero que hice fue preguntar pues, cómo estaba la mamita.
y ella me dijo, todos bien, con cosas difíciles, pero se han podido sobrellevar. Recuerdo que me aplicaron muchas, pero muchas, muchas inyecciones y chuzones en mi barriguita. Tuve catéteres por todo lado, no encontraban la vena. Hasta me hicieron eso de gases arteriales, que eso es supremamente doloroso. Otro dolor que viví, como estaba ahí en la country, que ahí queda la zona T, jueves, viernes y sábado, las discotecas a todo volumen, yo no podía dormir. Me era muy difícil. Entonces, en mi primer despertar, porque me tuvieron que dar medicina para dormir, a las 2:30 de la mañana, despertaba a mi hija o a mi hijo. Y yo lo que quería era hablar y hablar y hablar y hablar con ellos hasta que llegaran a 6, porque sabía que ya a esa hora apagaban la música y ver la luz del nuevo día me daba muchas, pero muchas esperanzas. La primera vez que me levantaron de la cama, recuerdo que me sentaron, pero cuando me levantaron yo vi que mi cuerpo no era nada, que mis brazos no se movían, ni mis piernas. Entonces yo le dije al Señor, si yo no voy a caminar, yo quiero morir. Yo no quiero estar así. Y si no me suicido, no confieso que eso yo lo dije. Al poco rato viene la enfermera jefe y me dice, Luis Fernando, yo sé que tú escuchas la música cristiana, sé que tú te congregas en una iglesia. Quiero pedirte un favor. Tu vecina de al lado que está en la UCI acaba de intentar de suicidarse. Quiero que tú ores por ella. Inmediatamente, pues el Señor me habló, me dijo, no, tú estás es para orar por vida y no para suicidarte. Y ese creo que fue el momento en que empezó mi guerra por mi vida, orar y creer que Dios sí puede hacer cosas imposibles. Y entre ellas es haberme dado nueva vida. Los sueños que tuve, tengo que ir rápido porque tengo que darle un pequeño espacio a mi esposa que quiere compartir algo. Los sueños que tuve, no sé en qué momento fueron, pero uno de ellos, y quiero advertir que no vi ninguna luz blanca, ¿sí? Pero uno de ellos me llevó toda una tarde a un cementerio, a ver entierros, entierros y entierros y entierros y entierros. Y que yo me encontraba dentro de un laberinto y que dentro de ese laberinto estaban todos los nombres de las personas que habían muerto. Y yo me puse a buscar una salida de ese laberinto, pero aprovechaba para ver qué nombres habían ahí y si estaba el mío. Y no lo encontré, pero tampoco pude salir del laberinto. Después me soñé que tuve un accidente aéreo en Perú, pero que yo estaba detrás del avión y que a mi esposa y a mí no nos había pasado nada, y que mi hija estaba ayudando en los primeros auxilios allí en Perú. Luego me llevó a México, me llevó a la Florida, y allí los musulmanes que pusieron una bomba la hicieron explotar y quedé atrapado en uno de los metros, algo así. Pero después resulté rescatado por alguien de Cali. Eso fue algo, una locura, o sea, persiguiéndome todo el tiempo la muerte. Pero Dios seguía hablando a mi vida y yo lloraba, duré 3 días que lloraba profundamente. Y mi hija me decía, ¿por qué lloras, papi? Y mi amor, que no soy nada, no puedo defenderme solo. Para mí es muy difícil. Y sí, al principio fue una dependencia muy grande y sabía el reto tan grande que tenían mi esposa y mis 2 hijos aquí en la casa para ayudarme, porque yo no me valía por mí mismo, me tenían que bañar, cambiar, llevarme al baño, etcétera, etcétera.
pero ellos supieron soportar o hacer ese esfuerzo y lo logramos. Este testimonio da para mucho más, pero por temas de tiempo no puedo pues eh, mm, avanzar porque quiero que mi esposa también en estos 5 minutos que quedan les exprese lo que ella sintió en su corazón como esposa, que también para ella fueron momentos muy, muy difíciles. Los dejo con mi esposa. Buenas noches para todos. Le quiero dar toda la gloria y toda la honra a Dios, contándoles que en esos momentos tan difíciles, como a los 3 días de que mi esposito ya lo pasaron a la UCI, que era muy, muy difícil, estaba muy malito, Dios me regaló una promesa tan linda en Jeremías 33:3 y dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y Jeremías 33:6 dice: he aquí que yo les traeré sanidad y medicina y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y ese día Blanquita, que ella también se congrega en la iglesia, ella me escribió por WhatsApp y me dije que me regalaba esa promesa. Dios me la dio en la mañana cuando estaba haciendo mi devocional y luego ella me la confirmó en el WhatsApp colocándomela. Y llamé a Nati Monti, que ella estuvo muy pendiente conmigo, y oramos y ella me decía: es Dios que te está hablando. Sí, ellas dos fueron personas maravillosas con mi esposa porque la acompañaron en todo tiempo. Y esas promesas tan lindas que Dios me dio, pero yo hoy estoy llorando, pero de alegría, porque Dios hizo ese milagro, que yo le pedía 2 milagros a Dios: el milagro de la vida y el milagro de la salud para mi esposito. Después me regaló Ezequiel 37, el valle de los huesos secos. Y en el versículo 9 dice que soplará de los 4 vientos y traerá aliento de vida. Y el versículo 14 dice que yo le daré aliento de vida y volverá a vivir y regresará a su tierra. Y yo le decía: Señor, yo te pido que mi esposito regrese a la casa. Quiero que esté con nosotros. Y de ahí todas las promesas, desde Génesis hasta Apocalipsis, leíamos todos los días, en la mañana, en la noche, alabábamos a Dios todos los días, ningún día faltamos a la clínica, siempre íbamos y nos parábamos frente a la clínica y orábamos con Karencita, con Cecita, Nati y Javiercito, su esposito. También fue Nati Monte un día. Fueron muchas personas que nos acompañaron a orar, a clamar. Nos reuníamos todo el tiempo a orar y a clamar a Dios. Y en la noche cantábamos alabanzas a Dios. Y hay una alabanza muy linda, no sé si la habrán escuchado: todo lo hace nuevo. Y yo le decía a Dios: Señor, tú todo lo vas a hacer nuevo en mi esposito. Y sé que tú lo vas a traer. Y siempre un día soñé viéndolo como se levantaba de la UCI, iba a buscar, me decía: voy a buscar a los médicos para decirle que Dios me sanó, que estoy muy bien. Y después otro día soñé que estaba acá en la sala, sentado en una silla, y que yo estaba haciendo una vuelta, y cuando había llegado, él se levantó a saludarme y yo corrí a abrazarlo, y cuando iba llegando me desperté.
Entonces decía, Señor, yo quiero que esos sueños se hagan realidad. Yo sé que para ti nada es imposible. Y me regaló el Salmo 103, el Salmo 91, el Salmo 20, Jeremías, Isaías. Y otra promesa linda es Filipenses 1:6. Estoy convencida de esto, que el que comenzó tan excelente obra en Fernandito la seguirá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Yo le decía, Señor, tú comenzaste tu obra y tú eres excelente para perfeccionarla. Y Dios lo ha hecho y lo seguirá haciendo. Y yo quería compartirles que tener esta Santa Biblia y leer todos los días su palabra, todos los días esas promesas se hacen realidad. Todas esas promesas que Dios me ha dado, toda mi Santa Biblia está subrayada de todas las promesas que no terminaría de leérselas. Todas se cumplieron y veo a mi esposito y puedo darle toda la honra y toda la gloria a Dios, que Él hizo ese milagro. Utilizó a los médicos y le dio vida y le está dando salud. Y en la UCI le decía Luis Milagro. Y eso es lo que Él es. Es un milagro. Y yo les animo a que ustedes crean a sus promesas, a que sigan creyendo. Mira, por más difícil que sea la situación, es muy difícil todo, pero para Dios nada hay imposible. Y Él es lindo y misericordioso. Y yo lo adoro. Y siempre le he pedido y Él siempre nos escucha. De verdad que muchísimas gracias. Todos los que están ahí, que sé que la mayoría oraron por Él. De verdad que muchísimas gracias. Que Dios los bendiga y que conforme a su voluntad les conceda también los anhelos de su corazón y crean a sus promesas, que Él es un Dios grande y poderoso. Amén. Amén. Muchas gracias a todos por escucharnos. Que Dios los continúe bendiciendo. Y quiero decirles que voy en un 85% de recuperación. Soy totalmente independiente haciendo mis cosas. Y tengo 4 terapistas que me han ayudado tremendamente con más de 50 terapias que me han hecho. Muchas gracias, José Dimas, por esta bendición de permitirnos compartir mi historia de nuevo nacimiento, porque Dios me hizo nuevo. Muchísimas gracias a ustedes, muy amables. Gracias por compartirnos toda esa experiencia y por ayudarnos a ver cada día más cómo el Señor sigue obrando igual que al principio, fiel y verdadero. Muchas gracias porque a través de ustedes podemos ver lo que el Señor ha hecho, lo que está haciendo y cómo podemos estar con la tranquilidad, con la certeza, con la seguridad de que Él siempre está con nosotros. Muchas gracias a ustedes, muy amables por compartir. Que el Señor me les bendiga.